Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este primer ciclo, a este primer encuentro del ciclo Género y Poder, reflexiones en torno a lo político. Mientras se van sumando más personas a esta actividad, les agradecemos enormemente su participación. El objetivo de esta actividad fue organizada en conjunto con las áreas de investigación de género de Politólogos al Whisky y el Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Quien me acompaña también de la organización Politólogos al Whisky es Dana Sager, que tal vez va a dar algunas palabras de bienvenida si quiere, y quien les habla, Denise Ambiti, forma parte también del área de investigación de género del Centro de Estudios de Política Internacional. Nuestro objetivo el día de hoy va a ser establecer un espacio de debate, de intercambio de ideas en torno a lo político, a la formación, a la construcción y a la formulación de no solo a nivel local y nacional, sino también con lo que tenga que ver con cuestiones internacionalistas y específicamente desde una perspectiva de género, fundamentalmente. Porque entendemos que detrás de la construcción de las relaciones sociales, económicas, pero sobre todo políticas, subyace una desigualdad de género que es constitutiva a nuestra experticia, siendo expertas y profesionales de la ciencia política y de las relaciones internacionales. Y viendo y teniendo en cuenta que este mundo que nos rodea está en constante transformación y que nos encontramos cada vez en espacios más interconectados, y sobre todo tras los movimientos feministas y las organizaciones sociales que pusieron en jaque muchísimas cuestiones que tienen que ver alrededor de esto, sentimos que desde la academia debe existir estos espacios de reflexión y crítica alrededor de estas cuestiones que consideramos problemáticas fundamentales de ser analizadas desde nuestro espacio, desde nuestras organizaciones fundamentalmente académicas. Así que, Dana, no sé si querés decir algunas palabras de bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Dana Sager, también licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales. Quiero agradecer a todos desde Politólogos al Whisky por estar acá, a el CEPI, a Dulce por aceptar nuestra invitación para comenzar este ciclo de género y poder. Como dijo Denise, es importantísimo que estos espacios se hagan, se charlen y se creen redes entre las politólogas y politólogos que se dediquen y se dé a conocer esta parte de nuestra disciplina, ¿no? Que es el género y los estudios de género, para que se cree conciencia de que las relaciones internacionales y las teorías feministas y las teorías de género pueden convivir, y hay muchos estudios sobre esto. Así que nada, quiero dejar el espacio para nuestras invitadas y nuestras expositoras, Joana Solís y Camila Russman, y nada, que disfruten. Bueno, muchas gracias, Dana. Les recordamos a todos y a todas y a todes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, los vamos a dejar en el chat, y que actualmente esta charla está siendo grabada para si quieren compartirlo luego o verla nuevamente en nuestras redes sociales, y también se está compartiendo en vivo en nuestro Facebook, si quieren acompañarnos también por ahí. Así que sin más, voy a pasar a presentar a la primera expositora del día de hoy, que es Dulce Daniela Chávez. Ella es activista, transfeminista y antirracista, es profesora y licenciada en Comunicación Social con orientación en Periodismo, magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata. Además es coordinadora del Centro de Estudios en Géneros y Relaciones Internacionales del IRI. También es integrante de la Cátedra Libre Virginia Bolten y de la red de politólogas No Sin Mujeres, y además de investigadora outsider, se define como educadora popular y escritora de cuentos infantiles con perspectiva de género y diversidad. Un placer tenerte con nosotros, Dulce, así que sin más te dejo el espacio para tu exposición. Bueno, muchísimas gracias, Denise, gracias a todas las investigadoras que me invitaron, y gracias a todos los que nos están acompañando esta tarde, muy honrada por la invitación, y bueno, espero hacer honor a este evento, ¿no? A este espacio de reflexión, de diálogo, que celebro también. Y bueno, yo quisiera empezar
en mi rol de investigadora, sobre todo, planteando una hipótesis. La hipótesis inicial que les quiero compartir y que quiero defender en los próximos minutos es que estamos ante una reorganización de las formas de poder, ¿no? Y que estas formas de poder deben pensarse en clave de género, porque sabemos que el poder siempre es relacional. Entonces, quisiera historizar un poquito, brevemente, de qué hablamos cuando hablamos de estas tensiones, para sostener el argumento de que a grandes rasgos y en términos conceptuales podríamos pensar que hoy están coexistiendo dos poderes, digamos, en tensión. Uno que podría ser caracterizado como el poder hegemónico, patriarcal, en términos de dominación, y por otro lado el poder que sostiene un proyecto de emancipación y que podría ser caracterizado como poder sororo. Entonces, haciendo un breve raconto, recordarles, como muchos saben, que esas diferencias socialmente, socioculturalmente construidas, que hicieron que nos creamos e internalicemos roles, estereotipos de género, se han convertido en desigualdades. Desigualdades que han sido sostenidas por las instituciones que han justificado, que sostienen un sistema patriarcal, colonialista, capitalista, todo lo que ya sabemos, y entonces esas desigualdades se convierten en discriminaciones que terminan siendo parte de una estructura, ¿no? Una discriminación estructural que va a ser legalizada e institucionalizada. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia, cuando las mujeres tuvimos un acceso tardío a los estudios superiores en comparación con los varones, cuando tuvimos un acceso tardío a el derecho al voto, por ejemplo, y a otras formas de ciudadanía, cuando estaban nuestros bienes, digamos, a disposición de los varones de la familia, sea padre, sea hermano, y lo seguimos viviendo en un montón de otras formas, pero una de las que quiero señalar, porque está muy en la agenda, tiene que ver con la autonomía de nuestros cuerpos. Entonces, cuando esta discriminación estructural se naturaliza, digamos, este sistema de opresión, digamos, logra su objetivo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando los sujetos, las sujetas, subalternizadas se dan cuenta de esto y quieren subvertir este orden social opresor, ¿no? ¿Qué sucede cuando se intenta romper con este orden social? Ahí lo que yo quiero es hacer un diálogo con 4 identidades muy particulares que quise seleccionar. Una es un grupo de obreras anarquistas, comunistas. Otro es un teólogo brasilero. Otro es un expresidente ya fallecido, francés, y otra es una académica belga que trabaja en Estados Unidos. Así que ahora les voy a compartir un PowerPoint donde voy a intentar graficar de alguna forma. ¿Me dicen, por favor, si se ve bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. Dulce. Donde voy a intentar, digamos, ilustrar, graficar, a qué me refiero con estos dos poderes, ¿no? Que están en tensión. Por un lado, les decía, esta primera identidad que tomo, que es una identidad más colectiva, tiene que ver con el grupo que llevó a cabo, bueno, La Voz de la Mujer. Una de ellas fue este periódico anarquista, comunista. Una de ellas fue Virginia Woolf, y rescato esta frase, la negrita es mía, y dice: y bien, hastiada ya de tanto y tanto llanto y miseria, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. El correlato
de esta exigencia, bueno, esto salió en el primer número del periódico en 1896, y el correlato en términos actuales, para mí sería, un ejemplo de ello, la organización de la rabia, ¿no? Que la rabia nos organice. Y esto se traduce desde los 4 paros internacionales feministas que venimos haciendo, que hoy por hoy, como sabemos, el movimiento internacional feminista es el único que tiene el poder de convocatoria así, internacional, mundial, de parar todo el mundo, digamos, por esta causa. Y bueno, ahí hay otras organizaciones representadas, pero son, digamos, son ejemplos y representaciones de muchas otras, ¿sí? Después les decía, me parecía curioso, pero también muy interesante rescatar la figura de este teólogo de la liberación, Helder Cámara. Paradójicamente es un cura que rescata mucho a la madre de Mariel Franco, y es que este cura, esta frase que les voy a leer, él la estaba pensando en clave de género, perdón, en clave de clase, ¿sí? Con esa mirada, con esos lentes. Yo la voy a extrapolar a la cuestión de género. Y dice así: el egoísmo de algunos grupos privilegiados que encierra multitud de seres humanos que padecen represiones, humillaciones, injusticias, esta violencia instalada, institucionalizada, esta violencia número 1, atrae a la violencia número 2, la revolución, o de los oprimidos, o de la juventud decidida a luchar por un mundo más justo y más humano. Bueno, para mí el correlato actual es la marea verde. Justamente lo que yo remarcaba en esa cita anterior era la fuerza de la juventud que nos señala Helder como reacción, como contrarreacción de esa idea de disciplinamiento, de violencia hacia el grupo subalternizado, ¿no? Y ahí está lo que se llamó popularmente la revolución de las pibas, o en términos de Luciana Pecker, la revolución de las hijas. Bueno, pasamos a la frase de Mitterrand. Este expresidente, esto fue unos meses antes de fallecer, en una entrevista que dio para el diario El País, fue un presidente que estuvo 14 años en el poder y que expresó esto, meses antes de fallecer. Creo que el poder es siempre temible. Quien lo ostenta debe, si no sentir miedo, sí al menos permanecer extraordinariamente vigilante acerca de la naturaleza y el alcance de su propio papel. Si es inteligente, buscará contrapoderes. Bueno, me quedé pensando, me hizo pensar muchísimo esa palabra de contrapoderes. Y pensaba, ¿las feministas están generando contrapoderes? Y yo creo que sí, yo creo que tenemos muchos ejemplos. Y ahí está otra forma de decir esto que nombraba al principio como poder sororo. El poder desde lo colectivo, o como me dijo mi querida amiga Mariana Jacks, investigadora también, el poder con, ¿no? Así como en contraposición a ese poder individualista de suma cero, ese poder realista que es el patriarcal, ese yugo patriarcal, está este poder más sororo, con otros, colectivo, y me interesaba señalar a estas mujeres poderosas. Lolita Chávez, una representante maya perseguida por su estado guatemalteco por defender sus tierras y sus comunidades, exiliada desde el 2017 en España. A María de Jesús Patricio María de Jesús Patricio Martínez, más conocida como Marichuy, que fue representante del Ejército Zapatista, bueno, en un intento, en realidad fue una cuestión más simbólica, ellos los explicaron, por representar al zapatismo en las elecciones mexicanas. Y, por supuesto, la figura de Mariel Franco, que es una subalternizada, ha sido una periférica, favelada, lesbiana, negra, y toda esa identidad que reviste una identidad política de resistencia, es el ejemplo del poder desde lo colectivo, ¿no? El poder con. Y me interesaba en este contexto en el que
seguimos pensando en estas mujeres negras tan valiosas y que por suerte cada vez más acceden a los puestos de poder, pero la hermana de Mariel Franco, Aniel, se preguntaba, ¿quién va a cuidar de estas mujeres electas ahora? Porque, como saben, muchas están están ganando las bancas en Brasil, pero el temor es que lo de Mariel se repita, ¿no? Porque este contrapoder disciplinador de estos cuerpos, de nuestros cuerpos, sigue latente, ¿no? Porque así como hay una reacción de nuestra parte, está la violencia se vuelve contra nosotras, ¿no? Otros ejemplos, me dicen cómo voy de tiempo, chicas, igual voy terminando. Vas bien, vas bien. ¿Voy bien? Bueno. Otros ejemplos serían a lo que asistimos con las campañas Mira cómo nos ponemos, el Me Too, y bueno, todo lo que tiene que ver con la visibilización de las personas trans y otras identidades diversas que han sido totalmente segregadas, invisibilizadas, violentadas, etc. Por último, quería rescatar a Chantal Mouffe. Estas son algunas expresiones, algunas frases que rescaté de un podcast de Anfibia, que salió en estos días, y una de las cosas que me pareció sumamente interesante es esto, ay, perdón, que justo me salió, me tapa la frase, voy a admitir a esta persona solo para... esta frase de la identidad relacional, ¿no? Patear un nosotros necesita determinar un ellos, ¿no? Entonces, también en esta entrevista, Chantal no solo habla de los feminismos, ella como post-marxista hace mucho hincapié en la cuestión de clase, que yo estoy de acuerdo, digamos, desde una perspectiva interseccional, siempre hay que considerar las otras dominaciones y ser conscientes de que aún nosotras como mujeres tenemos, digamos, ciertos privilegios, ¿no? Como mujeres blancas, hegemónicas, de la academia, de clase media, etc. Pero acá lo que yo quiero rescatar sobre todo de Chantal es esta cuestión de no hay políticas sin afectos. Y esto me parece que es clave y que lo hemos podido, perdón, me atrasé con la filmina, que lo hemos podido representar muy bien las feministas. Y bueno, quería cerrar el Power con esta imagen que para mí lo dice todo, es este poder es este poder sororo, es este poder contrahegemónico, es este poder que intenta abrazar el proyecto emancipador que incluye a otros y que no es para sí, ¿no? Sino es para otros. Y bueno, esas son mis reflexiones. Gracias. Muchísimas gracias, Dulce, un placer escucharte, más que interesante, y creo que muchos de los que estamos acá coincidimos en varias de tu exposición, así que bueno, al final de este panel vamos a proceder a abrir, si se llega con el tiempo, al intercambio colectivo. Bueno, ahora procedemos a darle la palabra a Camila Ruthman. Ella es analista política, se especializa en género y en educación, estudió en UADE y tuvo la oportunidad también de ir a Alemania, donde hizo varios seminarios especializados en género, política, sexualidad, y es parcialmente sobre la participación de las mujeres en la política europea. Así que sin más, Camila, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias a todos por estar acá compartiendo este espacio con nosotros. Voy a reproducir un PowerPoint, no sé si lo están viendo en este momento. Sí. ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Bueno, como decías, mi nombre es Camila y vengo en representación del equipo de género de Politólogos al Whisky, y hoy voy a hablar con ustedes sobre mujeres en política y el costo para muchas representantes y funcionarias de participar en política siendo mujeres.
Hace 30 años casi, Argentina fue el primer país del mundo en introducir una ley de cupo femenino que estableció que las listas debían incluir al menos un 30% de candidatas mujeres, y en consecuencia nuestro país suele citarse como ejemplo de participación política de la mujer. Además, recientemente, en el 2017, se adoptó la ley de paridad en ámbitos de representación política, y gracias a esto nuestro país se ubicó en el puesto número 19 a nivel global de la representación política de las mujeres según la ONU. Sin embargo, mi objetivo con esta presentación es subrayar y destacar que la presencia de mujeres en política no tiene que esconder las situaciones de violencia y acoso que constituyen un obstáculo para la plena participación de las mujeres en los puestos de toma de decisión, y que además esta violencia socava la calidad de la democracia y de los derechos humanos. Por eso algunas de las preguntas que planteo abordar en la presentación son ¿qué entendemos por violencia política a las mujeres? ¿Por qué hay una resistencia a la representación y participación femenina? ¿Cómo se manifiesta esta violencia en el Congreso argentino? ¿Y cuál es la legislación al respecto en nuestro país? Perdón. Creo que dejé de compartir. Ahí está, perdón. Bueno, con respecto a la resistencia a la representación, las mujeres estamos avanzando en términos de representación y reclamando el derecho a participar en la política, como activistas, como líderes de partidos políticos, concejales, intendentes, ministras, y la creciente presencia de las mujeres en la política, que alguna vez fue un dominio predominantemente masculino, está permitiendo que las instituciones y las organizaciones se adapten y evolucionen paulatinamente. Sin embargo, si bien la presencia de las mujeres en la política es beneficiosa para la democracia representativa, ha tendido a trastocar el orden establecido, y bueno, por eso se produce cierta resistencia. En este sentido, la violencia contra las mujeres y la violencia contra las mujeres en política particularmente es una de las violaciones de derechos humanos más generalizada, y la política no es una excepción. Por el contrario, con muchos otros sectores, se la toleró y se la normalizó durante demasiado tiempo. Por eso la conciencia sobre la violencia contra las mujeres en la política está empezando a aparecer gradualmente, y empiezan a haber leyes nacionales nuevas o se reforman existentes para exigir a los gobiernos, parlamentos, que se haga vista a este problema. Con respecto a la violencia política contra la mujer, hay que dejar algo en claro, que es que un ataque a una opinión política de una mujer no significa necesariamente violencia de género, ya que puede tratarse de una crítica legítima o una forma de debate político, y estas se encuentran protegidas por las garantías de libertad de expresión, y personas de cualquier género pueden recibir estas críticas. Entonces hay que preguntarnos qué es lo que entendemos por violencia contra las mujeres en política. Según la ONU, los actos de violencia contra las mujeres se dirigen a ellas debido a su género y adoptan formas basadas en el género, como las amenazas sexistas o el acoso y la violencia sexual. Además, su objetivo es disuadir a las mujeres de participar activamente en política y ejercer sus derechos humanos, y afectar, restringir o impedir la participación política de mujeres. Su objetivo es justamente preservar los roles y estereotipos de género tradicionales y mantener las desigualdades estructurales de género. En síntesis, la violencia a mujeres en política, primero que nada, se dirige a ellas por su género. Además, en su misma forma puede tener un sesgo de género, por ejemplo, una amenaza sexista o la violencia sexual. Y tercero, su objetivo es disuadir a las mujeres de participar en la política. En este sentido, las mujeres son blanco de comentarios despectivos, son ignoradas cuando quieren hablar y son objetos de conductas condescendientes e irrespetuosas. Y tal como otras formas de violencia, la violencia contra las mujeres en política puede adoptar muchas formas, entre ellas la psicológica, sexual, el acoso, etc. Bueno, ahora vamos a las estadísticas. Como dije anteriormente, hasta hace muy poco la violencia contra las mujeres en la política no era un tema que recibía atención. La realidad es que los actos de violencia política tienden a ser tratados como un incidente aislado, más que como una manifestación de discriminación estructural y generalizada. Por eso los datos sobre el tema son muy limitados y recompilarlos constituye un desafío.
En Argentina, el equipo latinoamericano de justicia y género elaboró una investigación en la que combinó entrevistas y cuestionarios a 45 legisladoras de Ciudad de Buenos Aires y a otras 11 provincias. Los resultados de este trabajo de investigación muestran que claramente no se trata de un tema aislado. El 80% de las encuestadas contestó que sufrió situaciones de violencia de género a lo largo de su carrera política. El 50% sufrió violencia psicológica, que es la forma de violencia contra las mujeres más común en la política. En menor medida, las legisladoras mencionaron violencia simbólica en un 28%, 22% violencia económica, y lo que es la violencia física y sexual únicamente se reportó en un 10% de los casos. Dentro de las formas de violencia psicológica, el informe menciona intimidaciones en el ejercicio de las funciones, presiones para actuar en contra de su voluntad, restricciones del uso de la palabra en reuniones, amenazas verbales, insultos y presiones para renunciar al cargo. Y a pesar de que algunas de estas conductas a veces no parecen violencia de género, si utilizamos la definición de la ONU, que cité previamente, tienen por objetivo disuadir a las mujeres de participar en política, y por eso es violencia política contra las mujeres. En lo que se refiere a la violencia simbólica, su principal manifestación es la divulgación por los medios de comunicación de información basada en el género y no en la actividad política. Esto se da en un 53% de las encuestadas. Además hay, divulgación de información personal y sobre la vida privada de las legisladoras, un impedimento a asistir a reuniones importantes, y también en muchos casos se les imponen tareas ajenas a las atribuciones a sus cargos, que se relacionan generalmente con tareas consideradas femeninas, es decir, mandan a las mujeres a tomar nota, a ocuparse de la organización de un evento, en lugar de poder realmente ejercer sus funciones. Y en lo que se refiere al lugar en el que suceden estas agresiones, los más mencionados son Internet, por miembros de la sociedad civil, pero además se dan en las actividades de partido, en el recinto y en otros ámbitos en el que ejerce sus cargos. Y bueno, en cuanto a la legislación en Argentina, no quiero aburrirlos con este tema, simplemente mencionar que después de 3 años de presentarse varios proyectos de ley, el año pasado finalmente se aprobó una ley para modificar la Ley de Protección Integral a las Mujeres, y se incorporó la violencia política como una de las modalidades que puede tomar la violencia contra la mujer. Y más allá de esta legislación reciente que reconoce el problema de la violencia política, hacen falta en el país acciones que contribuyan a la prevención y al abordaje de la violencia política contra las mujeres. Es decir, se necesitan estadísticas, se necesitan informes, hace falta crear un protocolo para la atención de estas formas de violencia en el recinto, y hay que también elaborar campañas de sensibilización a los medios, que es uno de los lugares en los que más se produce la violencia contra las mujeres en política. Y bueno, para finalizar con la presentación, me gustaría compartir algunos ejemplos, aunque me imagino que a lo largo de la presentación muchos de ustedes se les vinieron varias ideas a la cabeza. En Argentina hay innumerables ejemplos de tratamiento misógino y machista a mujeres en cargos de poder, y los principales que tomo para el trabajo son a Cristina Fernández de Kirchner en la revista Noticias. A Cristina se la acusó de erotizarse con las masas, de tener orgasmos por poder, se la mostró desnuda, se la mostró amamantando a Alberto Fernández y a Sergio Massa, y más allá de cualquier ideología no se puede no empatizar y reconocer la violencia que hay en estas portadas. Y la revista, lejos de reconocer el error y lejos de reconocer esta situación violenta, publicó una nota de opinión de uno de sus columnistas en la que planteó que para que pueda hablarse de una cuestión de género, la víctima tiene que estar en una inferioridad de condiciones con respecto al victimario, y para la revista Noticias, Cristina tiene una posición de poder, entonces esto no es violento. Y bueno, esto justamente demuestra una completa ignorancia al respecto. Y para cerrar, quiero mostrar otro ejemplo más, si bien no es en Argentina, es en Reino Unido, donde muchas mujeres tuvieron que abandonar su carrera política por el miedo que tenían a amenazas de muerte o de violación que les llegaban por parte de la sociedad.
Y bueno, esto me parece un claro ejemplo de cómo la violencia política no solo afecta a la mujer que la está recibiendo, sino que efectivamente socava la democracia y nuestro sistema representativo. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Camila, súper interesante, y vemos bien desde lo práctico, con un ejemplo práctico, cómo estas cuestiones que tienen que ver con la desigualdad de género en torno a lo político se manifiestan claramente. Así que me pareció una interconexión más que oportuna entre la exposición de Dulce y la tuya. Y ahora vamos a Joana Solís, que nos va a dar un enfoque mucho más internacionalista, quizás, bueno, parte de nuestra organización y desde la experticia que tenemos. Así que la voy a pasar a presentar. Ella es politóloga de la Universidad de Buenos Aires, es coordinadora general del Centro de Estudio de Política Internacional, también forma parte del área de investigación sobre géneros, también del CEPI, trabaja para el British Council y también es especialista en la investigación sobre cuestiones de género, feminismos y demás cuestiones. Así que sé que es próxima a formar parte de la maestría de géneros, que estuvimos hablando no hace mucho tiempo de eso. Así que sin más, Joana, te cedo la palabra. Gracias, Deni. Gracias, bueno, por la invitación, por supuesto. Un poco la idea de participar. Con Deni estamos trabajando juntas en un proceso de investigación en el área de géneros, de investigación sobre géneros del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA, con un equipo que armó Deni, con muchas de nuestras compañeras están hoy presentes. Nada más me tocó hoy ser la voz, pero es un equipo grande del CEPI, de mujeres emprendedoras que están investigadoras de la facultad, que están formando parte del área. Así que gracias por darnos también el espacio de contar un poco. Y lo que yo venía a contarles, que es lo que son nuestros avances de investigación, tienen mucho que ver con lo que estuvo contando Camila con respecto a la violencia política de las mujeres, pero nosotros lo marcamos un poquito en las relaciones internacionales, en lo que tiene que ver con la violencia a nivel internacional. Esto que describió Camila, que le pasa a las mujeres en el poder en Argentina, le pasa a las mujeres en el poder en el mundo. Y no nos tenemos que ir muy lejos para tener ejemplos. Vamos a hacer un pequeño análisis de caso, pero un poco de dónde viene todo esto. Digamos, hay una visión clásica del liderazgo que domina la arena política internacional, la arena de las relaciones internacionales, está altamente influenciada por el iluminismo. Todavía la teoría política, la teoría de las relaciones internacionales clásica tiene un fuerte peso en lo que son las relaciones internacionales. Y si hay algo en la que se caracterizan las distintas corrientes de teoría de relaciones internacionales, es en el predominio masculino en términos de poder, ¿sí? Y es como un factor común universal, el poder del hombre, y ahí sí podría claramente coincidir con mis compañeras que hablaron antes, no solo el hombre, sino el hombre de clase media alta, blanco y con propiedades, ¿no? Pero digamos que la teoría, hay muy pocas escritoras de relaciones internacionales feministas. Gracias a Dios cada vez se está investigando más y se está investigando mucho en Latinoamérica, pero no tienen el mismo plafón de difusión a las mujeres que investigan sobre teoría feminista como la tienen los varones, ¿sí? Y es importante que tengamos estos espacios para poder discutir estas cuestiones. ¿Por qué? Porque toda la teoría clásica se basa en esta desigualdad supuestamente natural que genera una desigualdad política entre mujeres y varones, y no quiero repetirme mucho con lo que dijo Camila, así que voy a tratar de focalizar en lo que nosotros o que tratamos con nuestra investigación, que es pensar el liderazgo en femenino, ¿sí? Pensarlo en distinto al masculino. Buscamos analizar las relaciones internacionales con una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque digamos que todas las teorías concuerdan en que para los casos de mujeres que van a presentarse a cargos electivos de poder, es
han encontrado limitaciones, tanto sustantivas como materiales. Aquellas limitaciones sustantivas son las que llamamos socioculturales. Esta cuestión del concepto de la religión, de la edad, del perfil, del estilo que usan para vestirse. Y las cuestiones materiales son aquellas que tienen que ver con su financiación, con el acceso a cargos, etcétera, etcétera. Digamos que lo que buscamos con nuestra idea, con empezar a analizar los casos, es tratar de romper con los sesgos patriarcales que tiene la teoría de la política internacional. Para eso elegimos 3 casos, tratamos de romper un poco con los ejemplos clásicos de política nacional, y buscamos los casos primero de Jacinda Kate Laurel Arden, que es la primer ministra neozelandesa, que presentó ciertos desafíos y limitaciones a la hora de ser electa en su campaña. Ella llega a ser primera ministra a los 37 años, la llamaron The Baby, y de hecho para la prensa, para los medios de Nueva Zelanda, ella se presentaba a las elecciones enfrentada a la candidata de la oposición, que también era mujer y también tenía menos de 40 años, y llamaron a la elección en los medios The Battle of the Babies, la batalla de los bebés. Algo que fue muy característico porque desacreditaba a ambas candidatas de ambos partidos por una cuestión de edad, y a su vez porque pertenecía a la religión de la familia de Kate, es mormona, y su perfil, que era un perfil rockstar, rompía con lo que esperaba la religión de ella. Es súper interesante el caso de Kate, las invito a que lo investiguen si les interesa el tema, porque dentro de la batalla y la violencia que tuvo que enfrentar en los medios neozelandeses, se la tildó de irresponsable por su perfil rockstar, e incluso medios internacionales compararon su figura con la del presidente canadiense, Justin Trudeau, que tiene la misma perfil de rockstar, y cómo ella, ese perfil la desacreditaba y le jugaba en contra en las encuestas, y a él le sumaba a favor. Y encontramos que ahí había un sesgo patriarcal en esta visión. Y otro gran motivo o desafío que presentó ella fue la agenda con la que ella llega al poder. Ella llega con una agenda de gratuidad en la educación, porque la educación en Nueva Zelanda era paga, la educación superior, de despenalización del aborto y de reducir la pobreza infantil. Fue altamente criticada a la hora de su campaña por esta agenda extremadamente revolucionaria, decían algunos medios, que nos llamó muchísimo la atención por este caso, por el alto grado de violencia que tuvo que enfrentar. Digamos, si tomamos el ejemplo que hablaba Camila de las revistas que se hablaron, bueno, en este caso se la atacó por su perfil, por cómo se veía vestida, por la edad que tenía, por la religión, o por ir en contra de su religión, o lo que eran sus valores de religión, por tratar de plantear una despenalización del aborto, por ejemplo. Otro caso que nos interesó analizar en nuestra investigación es el caso de Angela Merkel. Es interesante porque Angela Merkel, si bien pertenece a otra generación de políticos en términos de edad, a otra generación etaria que la de Kate, Angela llega a su rol a su rol de canciller a la edad de 51 años, siendo la mujer y la persona más joven que llega a ese rol en Alemania. Y ella tuvo que enfrentar desacreditación o esta violencia mediática, ella era discípula de Helmut Kohl, e incluso hubo titulares que la llamaban como la nena o Kohl's Girl, o sea, la nena de Kohl, que había llegado ahí por favores o preferencias que había hecho Kohl. Cuando en su momento, digamos, ella es la primera mujer que accede al poder tras la reunificación alemana, a través de la cuota, que un poco Camila nos mencionaba en Argentina, pero digo, a través de la cuota que pone Alemania, ella llega como primer mujer a un cargo político, primero en el Parlamento. Justo coincide con un escándalo de corrupción al que su mentor, Kohl, es acusado.
y tuvo que pararse ella frente a los medios en su rol de reciente o flamante electa, y desprenderse y hacer sus acusaciones al caso de corrupción, que le costaron muchas críticas por haber, lo que diríamos, mordido la mano que le dio de comer, pero desprenderse ella del caso de corrupción le costó casi tanta crítica como haber sido la discípula o la nena o quien había recibido los favores de Kohl. Y hoy hablaríamos, digo, esto que pasó hace 20 años atrás, diríamos hoy la figura de Angela Merkel, pero ella también tuvo que enfrentar este caso de violencia política y para con ella en el momento de llegar al poder. Y finalmente, el caso que decidimos elegir es el de Michelle Bachelet en Chile, que hoy tiene un rol en Naciones Unidas, pero que cuando llegó al poder llega con 55 años, también muy joven. Ella enfrenta en un país latinoamericano donde las religiones cristianas tienen un rol muy importante en la política, llega al poder confesamente agnóstica. Y eso le costó grandes hechos de violencia contra ella, porque llegaba con un perfil de mujer divorciada con hijos e hijas al poder. Y una vez más fue criticada por la agenda que presentaba ella en un país como era Chile, y con Chile que salía de una represión bastante cruenta, como ya sabemos, ¿no? Ella llega con una agenda de impuesto a las grandes corporaciones, de expandir los derechos a la comunidad LGTBIQ+, de legalización del aborto terapéutico y de una gran reforma educativa, porque la universidad en Chile sigue siendo paga. Le costaron grandes campañas en su contra. Nuestra investigación incluye incluso datos periodísticos de cómo fueron maltratadas en los 3 casos. Y quizás antes de un caso que no forma parte hoy de nuestra investigación, pero que estamos viendo de incorporar desde el área, es el reciente y flamante caso de Kamala Harris, la nueva electa vicepresidenta de los Estados Unidos, que no solo llega como primera mujer en un país donde las mujeres no habían llegado nunca a este rol, sino como primer mujer descendiente de negros, que tuvo que vivir un descrédito de la opinión pública y de los medios y una violencia extrema. ¿Cuáles son nuestras conclusiones de esto? Que si tomamos estos conceptos de limitaciones tanto sustantivas como materiales, en todos los casos podemos ver que hay un patrón en las limitaciones sustantivas que tienen que ver con la edad, las mujeres demasiado jóvenes para llegar al poder, cuando a un varón o a un hombre no se le critica a qué edad llega al poder. La religión y su bagaje, y si su agenda está o no en contra a su religión, que debería ser algo de la esfera privada y no de la esfera pública. Su estado civil, si son divorciadas, solteras. El caso de Kate es soltera, el caso de Merkel es casada, y el caso de Bachelet es divorciada. Y después, ¿qué agenda lleva? ¿Por qué se critica a una mujer por llevar una agenda de expansión de derechos y no se critica a un hombre que lleva una agenda de expansión de derechos? Y lo mismo vemos las limitaciones materiales, con la cuestión de acceso a cargos, a qué cargos acceden las mujeres y a qué cargos no, y cuál es la posición social de las mujeres. Creemos que es un doble impedimento que una mujer esté atravesada no solo por una cuestión de género, sino por una cuestión de clase, porque todas las mujeres que logran llegar son aquellas mujeres de clase media alta que pudieron sortear obstáculos tales como pagarse carreras, títulos y certificaciones para poder llegar súper mega extra calificadas a la hora de la toma del poder. Nos parece que quedan un montón de interrogantes. En esta investigación nosotros planteamos causas, planteamos limitaciones,
y nos queda, me parece, a nosotras como mujeres en la política internacional, tratar de sortear esas limitaciones para ver cómo podemos acceder. Algo que no dejo de nombrar, porque justo lo traía Camila a colación, que es el cambio en la legislación argentina, me parece que sirve como modelo en el mundo, no solo la ley de paridad para cargos selectivos, que la nombraba Camila, sino la ley de financiamiento de partidos, que es nueva también del 2017, que entró en juego en las elecciones del 19, es una ley que obliga a que parte de los ingresos que recibe el partido vayan al desarrollo de las capacidades políticas de las mujeres del partido. Y esto es súper importante porque sienta precedente legislativo y sienta precedente, por lo menos en la región, de una legislación que obliga que cierto financiamiento, después podemos discutir si es suficiente o no, pero que cierto financiamiento vaya destinado a las mujeres, al desarrollo de las capacidades de las mujeres en los partidos. Con esto un poco dejamos abierto nosotras las interrogantes y buscamos también, perdón que no puedo dejar de compartir, si me dan. Dejamos un poco abiertos los interrogantes también de para dónde tenemos nosotras mujeres políticas de la arena internacional trabajar y buscar espacios tales como los que ofrece el área de géneros del Centro de Estudios de Política Internacional para buscar posibles cursos de acción de cómo responder a esto, ¿sí? Digamos, la arena internacional está de más empapada del sesgo patriarcal y buscamos nosotras desde estos espacios que nos ofrece la universidad y el CEPI, buscar herramientas para poder enfrentar esto desde la teoría política internacional y desde la teoría de las relaciones internacionales y hacer nosotras mismas nuestro espacio como investigadoras y hacer teoría política internacional con una visión de género. Bueno, muchas gracias, Joy. Súper interesante. Bueno, como bien dijo Joana, es un trabajo son avances de una investigación que venimos haciendo, pero a colación de lo último que dijo, bueno, justamente lo que yo quiero rescatar con estas reflexiones finales, para dar espacio si hay preguntas, es justamente que desde la exposición de Dulce, con el caso práctico de Camila y lo que expuso con los casos del escenario internacional de Joana, es que indudablemente hay limitaciones en la praxis política para las mujeres, y sin dudas para las comunidades LGTBIQ+. O sea, y no solo desde la praxis política, sino también, imagínense que de nosotras, desde la academia, también nos pasan esas limitaciones, no solo a carácter sustantivo, sino también materiales, en donde nos cuestionan permanentemente nuestra posición teórica frente a las relaciones internacionales y a la ciencia política. Es decir, tenemos que encontrar permanentemente espacios comunitarios entre nosotras, entre nosotros, para poder exponer nuestras investigaciones y nuestras reflexiones y poner en jaque constantemente este sistema en el cual estamos insertas y debemos desarrollarnos y tratar de expandir nuestra profesionalización y nuestra carrera, más allá de esos desafíos que se nos enfrentan, siendo mujeres, básicamente. Así que me parece que, trayendo este concepto que dice Dulce, el poder sororo, es justamente una materialización, creo, que de ese concepto en estos espacios académicos, ¿no? O sea, efectivamente es una materialización efectiva, y la constitución de estas redes de mujeres especialistas en estos temas, y seguir expandiendo el conocimiento entre nosotras y al mundo y a la academia, obligarlos a que nos escuchen, ¿no? O sea, acá estamos y estamos estudiando esto, y estas son las problemáticas que nos enfrentamos, y esto es lo que estudiamos. Así que no sé si hay preguntas o reflexiones por otras expositoras, si quieren aportar algo más, algunas palabras de cierre, pero si hay preguntas, ese es el momento para hacerlas. No sé si, Joana, en el chat hay preguntas, capaz que... Para que estaba justo en la presentación, por ahora no tengo preguntas. Ah, buenísimo. No sé si... bueno, entonces no sé si Dulce, Camila, incluso yo y Dana quieren hacer algunas reflexiones finales. Mi aporte hasta aquí fue un placer
moderar este panel de excelencia y conocerlas, conocer más feministas en esta área de investigación. Así que las invito a algunas palabras finales y para que podamos cerrar este primer encuentro. Sí, gracias, Deni. Tengo acá, me avisa por el chat Susana, quería hacer una reflexión al respecto, no sé. Muy bien. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Luciana Micha, que siempre me da la posibilidad de participar. Soy mendocina, estudié Administración Pública y Ciencias Políticas y tuve el honor de ocupar una banca en el Congreso de la Nación del 2005 al 2009. Y como mujer, quiero también contar mi experiencia. A veces las mismas mujeres somos más crueles con las otras mujeres que los hombres con nosotras. Si yo tuviese que decir cuál fue mi experiencia en los años de la exposición política, porque aquellas que elegimos u optamos por una carrera como la ciencia política es porque nos creemos estudiosas de una de las ciencias más rectoras de la vida del ser humano, como es la política. Y por lo tanto, corre por nuestras venas, la llevamos en el alma. Pero independientemente de esa posición de la ciencia política, el ser mujer nos da la posibilidad de tener una sensibilidad que es distinta y que cuando tenemos la oportunidad de ocupar un lugar político, pues creo que nos hace actuar de una manera más acorde con las circunstancias. Tal vez por esa posibilidad de sensibilidad o de piel que tenemos, por ser madres, por ser hermanas, por ser hijas. Creo que nuestra sensibilidad es esa. Pero más allá de lo que resaltó Camila, Dulce, que me encantaron y veo que son muy jóvenes y las aliento a que sigan por el camino que van, que es muy bueno. Es muy bueno que investiguen, es muy bueno que puedan exponer sus aportes. Fundamentalmente las invito a la vida política porque de verdad que hay una carencia muy importante. Y ustedes mencionaron, varios de ustedes en la exposición, que nos vamos a enfrentar como país a una paridad. Y les traigo la noticia de que para enfrentar esa paridad no hay tantas mujeres que estén dispuestas a dar ese paso y a tomar esos lugares. Porque una cosa es hacer una política en la distancia y otra cosa es estar al frente, de la circunstancia en la que sea, de una banca en un congreso o de un consejo deliberante en un municipio del interior del país. La exposición política suele ser muy desgastante y si no nos encontramos muy bien paradas, a veces es alto el costo que debemos pagar por ser mujeres, porque de verdad que cuando estamos en lugares, en la instancia en la que sea, reitero, es difícil poder ser mamá, poder llevar adelante, porque las mujeres queremos ser perfectas en absolutamente todos los frentes que tengamos. Si es en la casa, en los hijos, en el matrimonio, en la política, en lo académico, en donde sea. Insto a que cada una de ustedes, que las veo muy jovencitas, puedan pasar y formar parte de este mundo de la política que las necesita, que la Argentina necesita gente, mujeres que tengan mucho empuje y que tengan mucho éxito en esa carrera que puedan emprender. Es mi gran deseo. Y agradezco nuevamente a Luciana por haberme participado en este Zoom y en muchos otros.
Les dejo un cariño y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Susana, por tus palabras desde la acción, porque si bien nosotras, como vos decís, todas estamos estudiando, investigando, nosotras quizás no tenemos la experiencia del cargo como vos nos contás, así que muchísimas gracias por tu aporte, la verdad es que a nosotras nos suma un montón. Tengo acá, Deni, una pregunta que le voy a hacer a mis colegas, que me llegó por el chat, que pregunta Melanie: ¿qué postura adoptan, si tienen, frente a la afirmación de autoras como Susan Francesche, de acuerdo a la cual las cúpulas partidarias suelen elegir mujeres pasivas y maleables como candidatas? No sé si Cami o Dulce tienen algo para comentar al respecto. Creo que un poco para esa pregunta la podemos responder desde el planteo feminista de que no solo necesitamos mujeres en las listas, sino que feministas en las listas, justamente para poder empujar en agenda un montón de cuestiones que capaz desde esa cita que nos estabas leyendo decían como que se buscan mujeres pasivas. Honestamente, como que hay una situación de oferta y demanda que no todas las mujeres quieren someterse justamente a la violencia que hay en la política, y cuando hay que llegar a la paridad es, como estaba mencionando recién Susana, es que sucede esto. Por eso un poco el reclamo del feminismo, de querer feministas en las listas. Sí, yo si me permiten quisiera agregar algo. ¿Sí tenemos tiempo? Gracias. Sí, me parece excelente esta aclaración que hace Cami, porque justamente no caer en el esencialismo que ya con mujeres alcanza, digamos, sino que con qué perspectiva vienen, ¿no? Porque incluso puede, digamos, la perspectiva feminista puede estar representada o puede ser más, sí, digamos, puede haber varones u otras identidades no hegemónicas que tengan una perspectiva más clara de ampliación de derechos de nosotras que otras mujeres más conservadoras. Lo que quiero decir es no caer en ese esencialismo de porque es mujer ya va a estar a favor de las mujeres, ¿no? O ya va a tener una agenda feminista nacional o internacional, que es una de mis líneas de análisis, que lo he hecho con las mujeres presidentas, y ahí sí quería hilar un poco el comentario de Susana, que me pareció también sumamente interesante, sobre todo ella desde la acción, desde la praxis, desde poner el cuerpo, y me hacía pensar que uno de los lemas de la campaña de Bachelet, que lo construyeron desde los medios de comunicación, fue: ella es la madre de la patria. A ella, hay que, desde una mirada crítica, hay que tomarlo con pinzas, porque también nos vuelven a poner en un lugar, ¿no? Y nos vuelven a poner en ese lugar de buenas madres. Entonces, el discurso mediático era, en ese primer abrazo que le hicieron, porque después la destrozaron, pero en ese primer abrazo, en su primer gestión, en su primera elección, lo que decían es pediatra, piensa en los niños y niñas, va para todos lados con sus hijos, que además con el escándalo en Chile, que son hijos de distintos padres. Entonces, con todos estos condimentos, ilustraron una imagen de una mujer que es tan buena madre que va a ser buena madre de la patria, ¿no? De la sociedad. Ese es un discurso un poco peligroso, digamos, desde una perspectiva crítica. Es un discurso también esencialista, biologicista, que nos inculca este instinto materno que estamos diciendo desde la investigación, desde la ciencia, que no es así, que hay toda una construcción sociocultural. Y lo otro que quiero tomar de lo que lo que decían mis compañeras y también Susana, es el costo político. ¿Por qué nos tiene que costar? ¿Por qué nos tiene que seguir costando? Y yo lo que les puedo decir, yo para mi tesis doctoral, que está en desarrollo, hice entrevistas a más de 60 académicas y políticas de 6 países. Y lo que les puedo asegurar es que lo primero que quiero marcar es que no tenemos asegurada
una vida libre de violencia. Yo, como investigadora, con un montón de privilegios, con una tarjeta de crédito, con una familia que me acompaña, digamos a la distancia, no es que me acompañen en mis viajes, pero que sé que están, con una tutora o tutor en los países, de la mayoría de los países que fui, corrí riesgo de vida más de una vez, en un proceso de trabajo de campo estoy hablando. Imagínense unas personas que quieren lanzarse a la vida pública, política, y que están en, digamos, Marichuy, el caso que yo comentaba, fue amenazada de vida y tuvo varios atentados, esta mujer indígena en México. Entonces, no tenemos ni siquiera garantizada una vida libre de violencia, está constantemente en riesgo nuestra vida. Por eso digo que el poder, desde la óptica femenina, no podemos pensarla diferenciada o distante de la violencia. Y cuando me refiero a las mujeres, ni hablar de otras identidades, cuerpos feminizados, otras identidades no heteronormadas, ni hablar de las mujeres trans, por ejemplo. Entonces, nada, digo, no, me parece muy grave esto y me parece que hay que considerarlo. Eso. Muchas gracias, Dulce y Camila, y gracias, Susana, por el aporte. No sé si hay más preguntas, si no vamos dándole el cierre a esta actividad. Dana, no sé si querés acompañarnos con unas reflexiones finales. Nada, primero que nada, gracias a las expositoras, gracias a Dulce, gracias a Camila, gracias a Joana, y gracias a Susana también por haberse sumado con su experiencia, ¿no? Tan real desde la praxis. Y algo que dice que es muy cierto, que necesitamos más mujeres en la política y necesitamos más redes de contención, o sea, no sé si decirle redes de contención, pero redes de que las mujeres sepamos que hay muchas de nosotras en la misma situación, ¿no? O sea, muchas redes de politólogas o investigadoras o políticas que, por ser políticas y por estar viviendo la misma situación, es mucho más sencillo el darse esa empatía y ese apoyo y ese acompañamiento dentro del mismo contexto en el que estamos. Estamos en un contexto que es violento, como decía Dulce, ya sea desde el habla, desde la amenaza, desde la violencia común y la violencia psicológica, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, creo que se generen este tipo de espacios de confianza, en cierto punto, ¿no? Creo que es clave, y por eso agradezco personalmente desde Politólogos al Whisky, que me da esta posibilidad, al CEPI, que también hizo esto posible, a Denise, que fue una gran compañera en esta coordinación, a Alejo también por tirar la idea en su momento, porque fue realmente muy, muy placentero hacer esto, y gracias a todos los que están mirando y a todos los participantes de este Zoom también. Sí, eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos dando cierre entonces a esta actividad. Muchas gracias a las expositoras, un placer escucharlas, enorme. Así que nos mantenemos todos en contacto. Saben que tienen las redes de Politólogos al Whisky y del CEPI, saben que ambos contamos con áreas de investigación y que las expositoras del día de hoy también forman parte de investigaciones alrededor sobre las cuestiones de género, así que también especialmente a Dulce y a Camila las invitamos también a que nos acompañen en las redes del CEPI si quieren, y sin más, creo que hemos llegado a excelentes conclusiones compartidas y sí. ¿Ana? También recordarles que este es el primer encuentro de 2 encuentros más. El segundo encuentro, que va a ser el 2 de diciembre, vamos a tener a la vicegobernadora de Chaco, diputada que impulsó la ley Micaela, como para darle una mirada más nacional a lo mismo, ¿no? Y más dentro de la experiencia, como decía Susana, la vice nos va a contar un poco sobre cómo fue su experiencia y cómo es estar dentro de la política por alguien que está dentro de la política, ¿no? También tendremos expositoras de Politólogos al Whisky y del CEPI, así que los invitamos a todos los presentes y a todos los que estén viendo este video a que nos acompañen en el segundo encuentro. Eso.
Muy bien, ay, gracias, Dana. Y seguramente les enviemos el flyer con toda la información. Así que, bueno, ya damos finalizado esta actividad. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias.